Buenas, sean bienvenidos a este nuevo video de medicina en el que vamos a hablar sobre un concepto básico muy importante de la fisiología nerviosa, como el potencial de membrana. El potencial de membrana también está presente en otras células del organismo, en todas las células de nuestro cuerpo humano, y digamos que vamos a explicar en este video cómo nace ese concepto de potencial de membrana, qué fisiología o qué aspectos fisiológicos están detrás de este concepto. Vamos a aprender también a utilizar la ecuación de Nernst, muchos la conocerán. Y también hablaremos sobre la ecuación de Goldman, ¿cierto? Entonces, vamos a ir avanzando en este video. Saben que debajo, pues digamos en el video, ¿cierto? Debajo de este video, en la parte de abajo, van a estar los minutos del video, van a estar separados por capítulos. Si quieren de pronto centrarse en algún aspecto nada más o un componente de todo el video para no vérselo completo, también pueden hacer uso de esta herramienta. Y saben que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, pueden comentarlo en los comentarios y ahí estaremos respondiendo poco a poco a medida que vayan apareciendo las dudas y las inquietudes. También si, por ejemplo, hay alguna corrección que quieran hacer, alguna sugerencia, pues bienvenidos todos, porque aquí estamos para aprender y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, vamos a comenzar con el video. Entonces, hablaremos sobre el potencial de membrana. Y yo sé que muchos han visto esta imagen, ¿cierto? En una imagen en donde nos presentan en el eje de las Y una carga, un voltaje en milivoltios y en el eje de las X el tiempo. Y nos muestran que hay una, digamos, una medida de potencial de membrana, un potencial de reposo que está, por así decirlo, de manera basal, llamado también potencial de reposo. Entonces, siempre nos muestran como que no, ese valor es negativo, que es -70, -50, -40. Y puede de pronto resultar como confuso saber de dónde surgen esos valores. Entonces, la idea es construir de poco a poco la idea sobre cómo se construyeron o cómo se midieron este potencial de membrana de reposo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas las señales eléctricas que se producen, por ejemplo, en las neuronas, en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, se producen por un flujo de iones a través de la membrana plasmática. Y hay diferentes aspectos que también hacen parte de las células, que son propios de su funcionamiento, de su fisiología, y corresponden, por ejemplo, a la distribución no uniforme de los iones a lo largo de la membrana. Y también tenemos otro aspecto importante, que es que la membrana no es permeable totalmente, ¿cierto? No es como que no, voy a dejar pasar todo lo que esté por ahí, no, sino que es selectiva y sobre todo también es selectiva esa permeabilidad a diferentes iones. Los iones, ya sabemos, por ejemplo, el calcio, el sodio, el magnesio, el potasio, son, digamos, elementos que tienen una carga eléctrica, que cumplen diferentes funciones dentro del organismo y hacen parte de diferentes moléculas, de diferentes, sí, diferentes mezclas de elementos. Entonces tenemos que esta suma de estos dos aspectos principales, tanto la distribución no uniforme de los iones a lo largo de la membrana, como la permeabilidad selectiva de la membrana a los diferentes iones, nos van a dar una diferencia de carga que van a ser llamadas potenciales. Estas diferencias de carga van a estar dentro y fuera de la célula. Es decir, una carga que está por fuera de la célula va a ser diferente a la carga que está por dentro de la célula. Y estas cargas surgen de la suma de, valga la redundancia, de cargas, ya sea, por ejemplo, de proteínas que están dentro de la célula. Hay, por ejemplo, el ADN también tiene una carga que tiende a ser negativo. Por ejemplo, ciertos iones como el cloro es negativo, el potasio es positivo. Todas estas sumas de cargas de elementos que hay dentro y fuera de la célula nos crean una diferencia y esto lo que vamos a llamar potenciales. Entonces ya sabemos la definición de potencial. Aplicándolo entonces al potencial de membrana, es una medida de carga eléctrica que nace de la diferencia entre cargas, es decir, un potencial que hay en el espacio extracelular con las que se encuentran en el espacio intracelular. Y esto da como resultado el potencial, que no es más que un voltaje en específico que nos va a hablar de esa diferencia de cargas por fuera y por dentro de la célula. Entonces hay diferentes potenciales de membrana, como por ejemplo el potencial de membrana de reposo, está el potencial de acción, se habla también de un potencial de receptor y hay muchos otros, pero digamos que los principales y los que queremos trabajar
digamos, en este aspecto de neurofisiología en medicina, tenemos el potencial de membrana de reposo y el potencial de acción. Entonces, ¿de dónde surgen esas cargas? O más bien, ¿cómo podemos llegar a medirlas? Entonces, tenemos primero que podemos usar un voltímetro que nos va a decir o nos va a indicar cierto voltaje y lo vamos a usar en un campo, digamos que, bueno, que se relaciona con nosotros. Entonces, vamos a evaluar cómo son esas cargas en la célula. Entonces, tenemos una célula con una membrana celular, como vemos aquí, y un citosol y por fuera de ella está el líquido extracelular. Entonces, si tenemos dos microelectrodos que midan ese voltaje, esa carga eléctrica, en el escenario uno tenemos que esos microelectrodos están en el espacio extracelular. Entonces, si este microelectrodo mide la carga y este microelectrodo mide esa carga, tenemos que la diferencia entre esas dos cargas va a ser cero, porque es que están midiendo lo mismo, están midiendo la carga que hay por fuera de la célula. Pero ¿qué pasa si ingresamos uno de esos microelectrodos para medir, por ejemplo, en el citosol y hacemos la diferencia con el espacio extracelular? Pues se ha notado y se vio cuando empezaron estos estudios que la diferencia de carga tendía hacia el negativo. Es decir, que por ejemplo uno de estos dos espacios era más negativo que el otro y nos daba una diferencia negativa. Entonces, digamos, en esta gráfica podemos ver también lo que les mencionaba al principio, y es que hay una gráfica con el eje de las Y en milivoltios en voltaje y en el eje de las X en tiempo. Entonces, en el escenario uno, como les comentaba, va a medir cero, porque si están midiendo lo mismo, obviamente si se restan, es como restar 5 menos 5 da cero, o 6 menos 6 da cero, entonces nos daba cero. Pero en el escenario 2, al ingresar el otro microelectrodo en el citosol, vimos que, por ejemplo, ya hay una diferencia de carga que tiende hacia el negativo y está en -70. Entonces sabemos que el número 2 nos dio una diferencia de voltaje de -70. Y esto es lo que se le llamó potencial de membrana. Al identificar que había una diferencia de carga entre el espacio extracelular y el espacio intracelular, pues se le llamó potencial de membrana a esa medición de esa diferencia. Entonces, otro ejemplo, tenemos lo mismo, un microelectrodo afuera, un microelectrodo adentro, marcó una diferencia hacia el negativo, un potencial de membrana hacia el negativo. Otros ejemplos, en un axón de un potencial, más bien un axón de un receptor a nivel del pulpejo de los dedos, del tacto, vieron también, pues midieron el potencial de membrana, les dio negativo, en un soma de la célula nerviosa, de una neurona, les dio negativo, y en el axón de una neurona con del asta anterior de la médula, que llevaba de pronto ese axón hacia un músculo, entonces midieron también con un microelectrodo cómo era ese potencial de membrana del axón y vieron que le dieron negativo. Como pueden ver, van a variar los voltajes dependiendo de la célula. De pronto, por ejemplo, el voltaje para una célula muscular esquelética no es lo mismo el voltaje o sea, el potencial de membrana de una célula muscular esquelética no es el mismo potencial de membrana para una neurona, sino que van a cambiar según muchas dinámicas, según los transportadores que tengan en la membrana, según el medio en el que estén y todo eso. Entonces, vamos a ver de dónde salen todos esos valores, porque nos están diciendo, no, que es negativo, que es -40, que es -50, que es -70, pero de dónde surgen todos esos valores. Entonces, por favor, les invito a que me acompañen a ver esta bella historia. Entonces, como les comentaba, hay dos aspectos importantes, que es la distribución no uniforme de los iones a lo largo de la membrana y una permeabilidad selectiva de la membrana a los diferentes iones. Y esto nos lleva a tener diferencias dentro y fuera de las células, constituyendo así los potenciales. Entonces, en cuanto al primer aspecto, sabemos que uno de las influencias más importantes para que se dé esa distribución no uniforme está el transporte activo. Hay muchos otros factores, pero el principal y digamos el que genera esa distribución no uniforme a lo largo de la membrana de los iones está el transporte activo. Pero además, tenemos que esa permeabilidad selectiva se da principalmente por la presencia de canales iónicos en la membrana. Entonces vamos a ver, ejemplificar más esto. Entonces tenemos una célula, ¿cierto? En la parte de abajo tenemos el espacio intracelular, en la parte de arriba el espacio extracelular. Vemos que también tenemos unos iones, pueden ser cualquier ion, el calcio, el potasio, no sé. O sea, olvidemos de pronto lo que pasa en la realidad. Aquí vamos a hacer un imaginario, ¿cierto? Entonces tenemos unos iones. Este ion, por lo que vemos, está más concentrado afuera de la célula
que dentro de la célula hay mayor número de iones por fuera de la célula que por dentro. Entonces, lo que nos dice pues el concepto de gradiente de concentración que vimos en biología de la célula, uno de los principales pues definiciones o conceptos que hemos visto en química, en biología de la célula, es que en un espacio en donde hay mayor concentración de alguna sustancia, de iones en este caso, va a surgir una diferencia de concentración que nos va a hacer que digamos, estos iones quieran entrar hacia el lado que tiene menos para equilibrar la concentración, ¿cierto? Entonces esto se le llama gradiente de concentración. Es como esa diferencia que lleva a que los iones, en este caso, quieran entrar. Pero para que esta diferencia de concentración se mantenga, es decir, para que exista un gradiente de concentración, debe haber un mecanismo que nos permita, digamos, sacar desde el espacio en donde hay menos cantidad hacia el espacio de mayor cantidad para que, digamos, esta situación se mantenga. Porque imagínense, si esto es libre, obviamente va a llegar un punto en el que se van a equilibrar las concentraciones y pues este gradiente de concentración se va a desaparecer. Pero digamos que hay una forma de que esto no pase y de que se mantenga ese gradiente de concentración, que es a través del transporte activo. El transporte activo, en pocas palabras, es aquel que nos permite mover los iones en contra del gradiente de concentración, es decir, siguiendo, digamos, en contra de las reglas. Entonces tenemos que, por ejemplo, una proteína que nos va a permitir ese transporte activo, agarra un ion como este, lo une a una subunidad de esa proteína y permite que salga hacia el espacio extracelular, manteniendo ese gradiente de concentración, manteniendo esa regla de que afuera existan más iones que adentro. Y esto como va en contra de la naturaleza, por así decirlo, o va en contra del gradiente de concentración, se necesita energía. Por eso se le llama transporte activo. Un transporte en el que involucra el uso de energía. Entonces se necesita el uso, por ejemplo, de ATP para hacer posible ese paso de un campo en donde hay menos concentración hacia uno en que hay mayor concentración. Entonces ya sabemos de dónde surge esa distribución no uniforme de los iones a lo largo de la membrana. Pero también debemos analizar el concepto que les mencioné y era que la membrana tiene una permeabilidad selectiva a los iones. Y esto es por la presencia de canales iónicos, como vemos en la imagen de la derecha. Tenemos la misma célula, el espacio extracelular, el espacio intracelular. Vemos que también los iones están más concentrados afuera que adentro. Y existe una proteína llamada canal iónico que permite que esos iones que están más concentrados afuera puedan pasar hacia el lado intracelular siguiendo el gradiente de concentración. O sea, totalmente normal. No estamos, por así decirlo, usando energía, se da de manera pasiva. Entonces, tenemos que esos canales iónicos no van a servir para todos los iones. Por ejemplo, un canal iónico, no sé, para el sodio, un ejemplo, no va a servir para el cloro. ¿Por qué? Porque ya dentro de la estructura química, de la conformación molecular o estructural, pues de la proteína que conforma el canal iónico, no va a permitir que, por ejemplo, si por aquí pasa sodio, no va a permitir que pase para el mismo lado, digamos, el cloro, ¿cierto? En un canal iónico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los canales de sodio, un ejemplo, pues, explicado en palabras sencillas, se ha visto, obviamente estoy obviando muchos aspectos ya estructurales, pero una de las diferencias más marcadas entre canales iónicos es que dentro de la proteína, de ese canal iónico, hay cargas. Entonces, por ejemplo, si ese canal iónico es exclusivo para cationes, es decir, para cargas positivas, para iones con carga positiva, se ha visto que en el interior de ese canal iónico hay cargas negativas que le sirvan, digamos, como para atraer a ese, por ejemplo, este ion es carga positiva, entonces si hay cargas negativas acá adentro, se va a sentir atraído por esto y va a tender a pasar. Si, no sé si me hago entender. Entonces, ya saben, cualquier duda pueden eh, hacerlas en los comentarios y cualquier duda que tengan. Pero entonces, como estos canales iónicos no sirven para todos los canales, entonces digo, no sirven para todos los iones, hay que tener en cuenta esto, que la membrana es selectiva, es permeablemente, pues, su permeabilidad es selectiva. También hay que tener en cuenta otra cosa, y es que los canales iónicos hay algunos que nunca están abiertos y que se deben abrir nada más por impulsos, por algunas señales. Y entonces toda esta variación o esta dinámica de apertura, de cierre
de canales iónicos, nos va a hablar de esa permeabilidad selectiva y que va a cambiar según la situación de la célula y según la función que esté cumpliendo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, para apreciar el rol tan importante que que desempeñan el gradiente de iones, ese gradiente de concentración, esa diferencia en concentración entre la membrana eh, pues, celular, ya sea teniendo en cuenta, por ejemplo, el espacio extracelular y el espacio intracelular, esa diferencia de concentración de iones, y además la permeabilidad selectiva, que ya les comenté, que está dada principalmente por los canales iónicos, va- ejercen una función muy importante en la producción de un potencial de membrana. Entonces, para apreciarlo, se creó la ecuación de Nernst, o más bien, se creó la ecuación de Nernst para predecir ese potencial de membrana. Ya más adelante les voy a explicar cómo funciona esta ecuación. Entonces, de pronto esta ecuación puede que les resulte como que confusa, como que les dé miedo y aporte a esa neurofobia que está pues como muy regada. Entonces, vamos a hablar, digamos, desde la parte más básica para que vean que la ecuación de Nernst no es más que una forma de predecir ese potencial de membrana en una célula, pero teniendo en cuenta unos punticos importantes. Entonces, vamos a hacer otra vez un ejemplo, porque esto a mí me gusta ejemplificar, me gusta que se vea, digamos, de manera, por así decirlo, tangible lo que estoy diciendo. Entonces, rebobinemos. Tenemos una célula, en este caso representado por una caja o un recipiente de vidrio, y para que sea una célula, o para más bien ejemplificar como si fuera una célula, debemos tener una membrana, como vemos aquí en la mitad, ¿cierto? Esa membrana va a ser permeable, pero selectivamente, como adivinen qué, como la membrana celular de nuestras células. Entonces, en este caso, esta membrana solo va a ser permeable al potasio. Y tenemos de lado y lado, ¿cierto? Vamos a denominar el lado izquierdo como el intracelular y el lado derecho como el extracelular. De cada lado tenemos una concentración o una mezcla o una sustancia de cloruro de potasio. Entonces, tenemos que ese cloruro de potasio está compuesto, como su nombre lo dice, por cloro y por potasio, cloro con una carga negativa y el potasio con una carga positiva. Y vemos que la concentración en ambos espacios, sí, en ambos espacios, es la misma, es 1 milimolar de cada espacio, en cada espacio. Entonces, como no hay diferencia de concentración entre esos espacios, obviamente no va a haber un movimiento neto, puede que haya un movimiento normal, pero digamos que siempre está tendiendo hacia el equilibrio en esa concentración. También, por ejemplo, si medimos el voltaje en ambos espacios, vemos que la diferencia nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque hay pues igual concentración en ambos espacios, por lo que si restamos la carga eléctrica o hacemos una diferencia en el voltaje, pues nos va a estar dando cero. Entonces, ya teniendo en cuenta esta, digamos, esta situación de base, ¿qué pasaría si cambiamos las reglas del juego? Y en vez de, por ejemplo, tener la misma concentración en ambos espacios, aumentemos la concentración en uno de ellos. Entonces, vamos a ver qué pasa si aumentamos, por ejemplo, del lado de adentro, del lado izquierdo en este caso, a 10 milimolar la concentración. Entonces, ¿qué va a pasar? Como se aumenta la concentración del lado izquierdo, al aumentar la concentración, ¿qué nos dice el gradiente de concentración? Que el gradiente de concentración va a ir así, hacia este lado. Es decir, todas las moléculas o todos los elementos que están a la izquierda, que están mayormente concentrados en ese lado, van a tender ahí hacia hacia la derecha, es decir, hacia afuera de la célula, para equilibrar la concentración. Pero recuerden que como el potasio está cargado positivamente, ¿cierto? Está cargado positivamente el potasio. ¿Qué pasa si empieza a salir potasio hacia la derecha? Como están saliendo cargas positivas y además este cloro que está quedando de este lado es negativo, entonces a medida que salen más potasios, va quedando este lado más negativo, 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 este lado se va haciendo más positivo, el derecho, positivo, positivo. Y aquí entra otro punto, digamos, como influyente en el juego. Y es que como está sucediendo esto, no sé si ustedes recordarán la regla, pues una regla muy básica, y es que las cargas opuestas se atraen. Si yo tengo negativo y positivo, estos dos se van a atraer, ¿cierto? Van a querer estar juntos. Entonces, como el potasio está saliendo y está dejando, como el potasio está saliendo y está dejando un lado
más negativo, que es el que está dentro del que está saliendo, va a llegar a un punto en el que el potasio va a querer regresar hacia el lado negativo, pero es porque está siendo atraído, perdón, por esa carga negativa. Pero también está por otro lado lo que nos estaba diciendo anteriormente, que era que como la concentración está más aquí, de este lado, también quiere salir hacia afuera, bueno, bueno, valga la redundancia, quiere salir hacia el espacio extracelular para equilibrar la concentración. Entonces aquí, digamos, como que empieza una guerra de titanes. Me gusta decirlo así, como una guerra de titanes. ¿Por qué? Porque está el gradiente, esperen un momento, aquí está listo. Está el gradiente de concentración y está el gradiente eléctrico, que es lo que, digamos, que llamamos como esa diferencia de carga eléctrica y que, por ejemplo, el negativo se atraiga con el positivo. Entonces, tenemos un gradiente de concentración que está intentando que el potasio salga hacia afuera. Entonces, pero por otro lado tenemos un gradiente eléctrico que está diciéndole que no, que se regrese, porque aquí está dejando muchas cargas negativas. Y entonces, como es una guerra de titanes, cuando llegue el punto pues, en el tiempo, el punto pues, en el que ambos titanes o ambos gradientes tengan la misma fuerza, pues el potasio no va a poder moverse, porque o sea, va a estar siendo jalado hacia afuera y hacia adentro. Entonces, digamos que ahí se habla como llegó a un potencial de difusión o a un equilibrio electroquímico. Potencial de difusión cuando se alcanza, digamos, el equilibrio electro de gradiente eléctrico químico de concentración en el que la difusión no se da. Es como que hay una estabilización o si se da, digamos, no hay cambios significativos. Es como si el potasio ya no supiera para dónde ir, si para afuera o para adentro. Entonces, cuando se alcanza ese punto de equilibrio, se le dice que ya se alcanzó el potencial de Nernst. Nernst se escribe así, perdón, ahí está, por mi horrorífica letra. Entonces, cuando ya se alcanza ese punto de equilibrio en el que el potasio ya no, por ejemplo, no se puede mover, se le llama potencial de Nernst para el potasio. El potencial de Nernst se puede alcanzar o se puede calcular para cualquier tipo de iones, pero algo importante es que esta ecuación de Nernst solo nos sirve para evaluar un solo ion a la vez. Es decir, planteando una situación en la que la célula solo sea permeable a un solo ion, como nos ejemplifica esta imagen, en donde la membrana solo es permeable al potasio. Entonces, lo que les comentaba, se aumentó la concentración de un lado, entonces el potasio va a querer salir, pero a medida que sale, se hace más negativo el interior, por lo que el potasio va a querer regresar, porque la carga negativa lo está trayendo. Entonces, es lo que les comentaba. Miren que la carga de adentro va quedando negativo, en cambio la carga de afuera va quedando positivo y va a llegar un punto en el que se alcanza un equilibrio electroquímico en el donde el potasio ya no va a saber pues cómo, hacia dónde ir, por así decirlo, pues lo estoy diciendo en palabras coloquiales, obviamente tiene detrás muchas explicaciones ya más físicas y químicas, pero digamos a grandes rasgos, el potasio no va a saber hacia dónde ir y entonces se va a alcanzar un equilibrio. Y si, por ejemplo, queremos medir esas cargas, tanto dentro de la célula como fuera, encontraron que, por ejemplo, esa diferencia de carga tendía hacia el negativo, sabiendo que el interior de la célula era más negativo. Entonces era lo que nos daba la diferencia de carga, o en otras palabras, el potencial de membrana, gracias a esa diferencia de cargas. Entonces, en este caso, como es un ejemplo y una situación hipotética ya más experimental, sabemos que el potencial de Nernst o potencial de difusión para el potasio nos dio -58, teniendo en cuenta estas concentraciones, que fue el potencial o el voltaje en el que el potasio encontró el equilibrio, en donde la gradiente concentración y el gradiente electroquímico se igualaron. Entonces tenemos una membrana que deja pasar solo iones potasio. Entonces vamos a hacer como un repaso, ¿cierto? Un resumen. Era una membrana que dejaba pasar solo iones potasio. A medida que salían los potasios, van quedando más negativo el interior
y se va a detener el movimiento del potasio una vez alcance el equilibrio electroquímico. Y este equilibrio electroquímico es igual al potencial de Nernst para ese ion. Entonces, el potencial de Nernst, como les comentaba, es un potencial de difusión que está definido como aquel que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana, solo teniendo en cuenta un ion. Y esta ecuación nos va a servir para predecir, como el Doctor Strange, que podía predecir el futuro, nosotros también con esta ecuación podemos predecir el potencial de membrana en reposo con permeabilidad selectiva para un solo ion. La ecuación es la que vemos aquí arribita, ¿cierto? Esta que tenemos aquí puede parecer enredada, pero en realidad es fácil de usar una vez se entiende todos los componentes. Entonces vamos a decir, por ejemplo, a repasar en otras palabras, que es el potencial de difusión, el potencial de Nernst, que es aquel voltaje al cual el gradiente de concentración, que es el que facilita la salida de potasio desde el medio en donde está más concentrado, que es intracelular, al menos concentrado, que es el extracelular, va a ser igual al gradiente eléctrico, que es el que tiende a meter iones potasio. Es decir, esa pelea entre dos titanes, como yo les mencionaba. Entonces tenemos la ecuación de Nernst, que es esta que tenemos a la derecha, va a variar. Algunos lo pueden encontrar como 58 en este caso o 61 en otro caso, que más adelante lo verán. Y esta ecuación de Nernst, si les preguntan de dónde surge, sabemos que surge de esta ecuación, digamos como más enredada o menos simplificada en comparación con la derecha. Y tenemos que, por ejemplo, era la constante de los gases por la temperatura absoluta sobre la valencia o carga pues del ion que estaba permeable en ese momento, que tiene la permeabilidad selectiva en ese momento, por la constante de Faraday, logaritmo natural de la concentración del ion afuera o dentro. Ya les explicaré más esto porque también es como puntualidades que debemos tener en cuenta al usar esta ecuación. Y se simplificó a una ecuación ya con valores, digamos, como más preestablecidos, ya sea 58 o 61, sobre Z, si sigue la Z, por ejemplo, que es la carga o la valencia del ion. La valencia no es más que, por ejemplo, em, el potasio es un catión con una sola valencia. El calcio es un catión con dos valencias. Y, por ejemplo, el aluminio tiene una valencia de 3. Entonces, es como teniendo en cuenta esa valencia, ¿cierto? Del ion. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva en donde vamos a hacer algunos ejercicios con la ecuación de Nernst para que vean que no es muy difícil usarla. Entonces, tenemos que esa ecuación de Nernst necesitaremos la concentración del ion, ya sea dentro o fuera de la célula. También necesitamos la carga o la valencia del ion. Y algo curioso, o algo también que debemos tener en cuenta, es esta carga que nos dice aquí a la izquierda de esta división. Y es que nos ponen un más o menos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese más o menos? ¿De dónde vamos a sacar esa z? ¿Y cómo vamos a establecer esta división entre las concentraciones? Entonces hay que estar pendiente. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio va a consistir en hallar el potencial de equilibrio del potasio en una neurona. Entonces aquí tenemos una tabla con los diferentes iones, con diferentes células, la concentración tanto intra como extracelular. Entonces nos interesa ahora el potasio en una neurona. Entonces vamos a analizar algo previamente. Sabemos entonces, tenemos una neurona o una célula y en el espacio extracelular vamos a ver que, por ejemplo, va a haber menos potasio que intracelular. Entonces, aquí adentro el potasio va a ser mucho mayor y el potasio afuera va a ser mucho menor, la concentración. Entonces, como sabemos que la concentración dentro de la célula va a ser mucho mayor que fuera de la célula, el gradiente de concentración nos dice que este potasio va a tender a salir para equilibrar esa concentración. Y a medida que sale, va dejando el interior negativo y el exterior va a ser más positivo. Entonces, para la realización de esta ecuación de Nernst hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, la ecuación nos dice más o menos 61 sobre Z por
logaritmo de la concentración adentro sobre concentración afuera. Pero esto va a variar según el ion que estemos analizando y que estemos utilizando la ecuación. ¿Cómo así? Bueno, primero empecemos con el más o menos, ¿cierto? Esto. ¿De dónde sacamos eso? Para elegir el más, si vamos a utilizar el más o el signo menos, debemos tener en cuenta cuál es la carga que queda dentro de la célula cuando se da el movimiento de este ion. Entonces, como sabemos que el potasio es mayor dentro de la célula y el potasio es menor afuera de la célula, la carga que está quedando dentro de la célula es la negativa. Entonces, aquí vamos a utilizar en esta ecuación, vamos a utilizar el negativo, pues para sacar el potencial de equilibrio del potasio. Ya sabemos que es negativo. La Z, lo que les mencionaba, es la carga o la valencia, más bien, que tenga el ion. Como sabemos que el potasio tiene una valencia de 1, aquí va 1. O lo dejan así sin el 1 y solo queda el 61. Entonces, por logaritmo. Y aquí es donde también se complica la ecuación. Y es que para ubicar si arriba va la concentración intracelular o abajo la concentración extracelular o viceversa, debemos tener en cuenta también el movimiento del ion, de dónde a dónde se mueve. Entonces, sabemos que el potasio se mueve de dentro de la célula hacia afuera, entonces la disposición de esas concentraciones en la fórmula va a ser de donde se mueve, o más bien, de donde parte hacia donde se mueve. Entonces, como parte desde el interior, entonces vamos a poner la concentración que está adentro sobre la concentración que está afuera, es decir, la extracelular. Entonces, la concentración que está adentro, en este caso, para el potasio, tenemos que la concentración adentro en una neurona es de 145 miliequivalentes. Y la concentración que está afuera es de 15. Entonces, hacemos esto en nuestra calculadora científica, pues que nos permite hacer todo este cálculo. Lo pueden ir haciendo en sus casas, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo también aquí. Y me cuentan qué les dio. Por ejemplo, aquí lo estoy haciendo. Bueno, aquí no sé por qué puse 15, sino aquí va es 4,5. Entonces, a mí me dio menos 91,9. Entonces, ese valor es en milivoltios y entonces es el voltaje o el potencial de difusión, también llamado potencial de equilibrio del potasio en una neurona con estas concentraciones, ¿cierto? Con las concentraciones, digamos, ya que vienen pues, fisiológicamente o que normalmente se encuentran en la célula, tanto dentro como fuera. Hagamos el segundo ejercicio. Entonces borramos aquí. El segundo ejercicio nos dice que hallemos el potencial de equilibrio del sodio, en este caso, en una fibra muscular esquelética. Entonces, vamos a ubicarnos aquí, ¿cierto? Y en este caso, entonces, vamos a analizar el sodio, así como hicimos con el potasio. Tenemos una célula muscular esquelética en este caso. Nos dice que el sodio está más concentrado afuera que adentro. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el sodio? Según la concentración, según el gradiente de concentración, va a tender a moverse hacia adentro, ¿cierto? Entonces, como va a estar entrando más cargas positivas hacia el interior de la célula, va a estar quedando el interior de la célula más positivo y el exterior de la célula va quedando más negativo. Entonces, ya analizando esto, tenemos todo, digamos, las herramientas para usar en la ecuación de Nernst. Entonces, hacemos lo mismo, sería, como está quedando el interior de la célula positivo, ponemos entonces positivo 61 sobre la valencia del sodio, que es 1, por logaritmo. Aquí entramos otra vez
de dónde a dónde se mueve el sodio. Estamos viendo que se mueve del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Entonces, vamos a ver la concentración afuera. Es de 140. Entonces, arriba va a 140 y abajo va a 15. Entonces, ¿cuánto nos da esta, digamos, operación? Entonces, 61 por logaritmo de 140 sobre 15, vemos que nos da un valor de 59 milivoltios. Entonces, este valor lo que nos dice es que si tenemos una célula que solo es permeable al sodio y tenemos estas concentraciones, tanto fuera como dentro de la célula, cuando llegue el voltaje o la diferencia de voltaje a ser 59 milivoltios, se va a detener la difusión de ese ion a través de la membrana. ¿Por qué? Porque los dos titanes que les mencioné anteriormente llegaron a un equilibrio electroquímico, en donde la difusión va a detenerse. Entonces, ya haciendo estos dos ejercicios, les voy a dejar aquí también unos ejercicios como para analizar sobre qué pasaría si la concentración, por ejemplo, de potasio extracelular se convierte en 10.000 equivalentes. Pues en el caso, aquí vamos a analizar según la neurona, ¿cierto? Aquí apliquen nada más como este ejemplo, teniendo en cuenta la neurona. Es qué pasaría si el espacio extracelular, el potasio, se convierte, o la concentración de potasio se convierte en 10.000 equivalentes, cuando era de 4,5. ¿Qué pasaría también si ese extracelular se convierte en 2? O sea, ¿cómo sería la dinámica? Entonces, por favor, lo pueden hacer en sus casas y me comentan esos resultados a ver qué conclusiones sacan, por ejemplo, cuál sería el potencial de equilibrio del potasio teniendo estas modificaciones en las concentraciones. Una vez ya realizados estos ejercicios, vamos a ver qué sucede. O sea, cuando se cambia, por ejemplo, ese espacio extracelular lo podríamos ver como si fuera la carga o la concentración de potasio en la sangre. Y se ha visto que cuando, supongamos, se aumenta el potasio en la sangre o se disminuye, hay cambios en el potencial de membrana. Entonces tenemos la situación A, por ejemplo, que es la situación normal, como vemos aquí, en la que el potencial de reposo o el potencial de membrana está en -90 o alrededor de -90 en una célula, ¿cierto? Obviamente, como les digo, aquí ya se está analizando también como la influencia de otros iones, pero por lo general el ion al que es más permeable una célula en situación de reposo es el potasio. Entonces, pues, por eso podemos analizar estas cosas desde digamos, desde los cambios de concentración en la sangre. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aumentamos la cantidad de potasio? Al aumentar la cantidad de potasio por fuera de la célula, ¿qué va a pasar? Entonces sabemos que tenemos una célula en donde la cantidad de potasio es mucho mayor adentro que afuera y que sabemos que este potasio va a tender a salir por el gradiente de concentración. Pero ¿qué pasaría si aumentamos este potasio? Ya no está así chiquito, sino que lo aumentamos otro poquito de tamaño. Entonces, el paso, digamos, de afuera hacia, digo, de adentro hacia afuera, así, ya va a ser menor para alcanzar el equilibrio, digamos, de concentración. Pero a su vez, esa, digamos, ese cambio que hubo de concentración afuera, también va a influir un cambio en, digamos, por así decirlo, en esa dinámica de salida y entrada de potasio para alcanzar el potencial de equilibrio. Porque es que si aumentamos la cantidad de potasio aquí, digamos que esa diferencia de concentración o ese potencial, o más bien esa fuerza del gradiente de concentración, ya no va a ser tan fuerte como si, por ejemplo, tuviésemos este potasio aquí chiquitico. Ahí sería más fuerte porque hay la mayor necesidad para salir. Al ser más grande,
ya no va a ser, digamos, tan grande esa fuerza, por lo que la cantidad de cargas negativas que van a quedar acá dentro de la célula va a ser mucho menor que cuando tendríamos una mayor fuerza. Entonces, por eso se ve que cuando hay una hiperpotasemia, vemos que el potencial de reposo de una célula, como vemos aquí en la situación C, se hace un poquito menos negativo. Y esto lo podemos hallar a través de la ecuación de Nernst. Porque, por ejemplo, entonces vamos a imaginar que hay hiperpotasemia. Nos vamos al ejercicio número uno, que es en donde nos plantean qué pasaría si la concentración de potasio extracelular se convierte en 10 mil equivalentes. Es decir, aumenta esa concentración extracelular. Aumenta en sangre, por ejemplo. Entonces tenemos la ecuación de Nernst. Sabemos que como está quedando dentro de la célula negativo, entonces va negativo 61 sobre 1, no lo pongo porque pues, da igual, por logaritmo de, sabemos que debemos poner esto en orden como si, o sea, desde donde parte hacia dónde va, entonces sabemos que parte desde el espacio intracelular, entonces ponemos la concentración intracelular que es 145 y abajo ponemos la concentración extracelular que es 4,5, pero en el ejercicio cambió y lo ponemos como 10 para ver ese cambio en el potencial de reposo o en el potencial de membrana para este ion, el potencial de equilibrio. Entonces, ya teniendo esta modificación, vamos a hacer el cálculo de cuánto nos da este potencial de equilibrio haciendo el cambio de la concentración afuera, que sería menos 61 por logaritmo de 145 sobre 10. Aquí no sé por qué. Sobre 10. Y nos dio, adivinen qué, nos dio menos 70. Se volvió menos negativo, porque miren que acá hayamos dicho, bueno, pues en el ejercicio que habíamos anteriormente, pueden regresar el video, nos dio menos 90, alrededor de menos 91, con esa concentración de potasio extracelular de 4,5. Pero al aumentar el potasio, pasamos a un potencial de equilibrio de menos 70. Y es lo que nos ejemplifica esta imagen, que cuando se da la situación C, hay una hiperpotasemia, vemos que el potencial de membrana o el potencial de equilibrio del potasio se hace menos negativo. Y obviamente, como les mencionaba anteriormente, si el potasio es uno de los iones que es más permeable de manera fisiológica eh, a la membrana, entonces esto va a representar un gran cambio en el potencial de membrana de la célula que esté sometida a este cambio de potasio extracelular. ¿Y qué implicaciones trae que por ejemplo, este potencial de membrana esté menos negativo? Y es que, por ejemplo, con otro video que les vamos a mencionar o les vamos a mostrar más adelante, también perteneciente a esta línea de neurofisiología, vemos que cuando se está en la situación C, estamos más cerca del potencial umbral. Este potencial umbral es el potencial en el que un momento en el que se llega a este potencial o esta diferencia de cargas, la neurona va a hacer un potencial de acción sí o sí. Es como que ese límite. Cuando se alcanza este potencial de membrana, que corresponde al potencial umbral, se va a dar un fenómeno llamado potencial de acción. Entonces, la implicación de tener una hiperpotasemia es que vamos a estar más cerca de ese potencial de umbral, a diferencia de cuando hay una hipopotasemia, como en la situación B, como vemos aquí, es más prolongada o más distanciada ese potencial de membrana al potencial umbral. Entonces, cuando estamos en la situación C, que es hiperpotasemia, como vemos aquí en la imagen de la derecha o en la parte derecha de la gráfica, tenemos que, si estamos en la C, miren que está más cerquita del potencial umbral. En cambio, si tenemos una hipopotasemia, se aleja de ese umbral y se hace más difícil excitar a una neurona. Es más difícil llegar a ese potencial umbral para llegar a potencial de acción. Entonces, por eso, digamos que es sumamente importante entender esta dinámica del flujo de iones, de la permeabilidad, y que incluso podemos hasta sospecharlo con la ecuación de Nernst y predecirlo.
Por ejemplo, aquí les dejo otros ejercicios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la concentración de sodio extracelular se convierte en 155.000 equivalentes? Recuerden aquí tener en cuenta la neurona para hacer los ejercicios. ¿Qué pasaría si se convierte en 130 la concentración de sodio extracelular? Y quiero que por favor me dejen sus resultados en la caja de comentarios. Pero aquí hay un problema y es que en la vida real hay muchos más iones. O sea, no es solo como que la célula solo es permeable siempre a un solo ion, sino que hay diferentes iones. Está el sodio, está el, digamos, el magnesio, el cloro, pues muchos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque es que la ecuación de Nernst ya no nos serviría para, digamos, calcular el potencial de membrana en general, no solo el potencial de equilibrio de un ion, sino que qué pasaría si queremos evaluar cuál es el potencial de membrana de una neurona. Entonces, aquí viene la ecuación de Goldman-Hopkins-Katz para salvarnos, entre comillas, o para enredarnos más. Pero tranquilo, esto no es enredado. Entonces, digamos como seguir la misma dinámica de la ecuación de Nernst. Y entonces, para la ecuación de Goldman, digamos que ya aquí se tienen en cuenta ya todos los iones, o más bien los iones más importantes, que son el sodio, el potasio y el cloro. Y además se agrega un factor importante que la ecuación de Nernst no tenía, y era que aquí se tiene en cuenta la permeabilidad de cada uno de estos iones en un momento determinado del tiempo. Y como la ecuación de Nernst también nos sirve para predecir, pero no solo el potencial de equilibrio para un solo ion, sino que en este caso ya nos sirve para predecir el potencial de membrana de una célula. Entonces, esta es la ecuación de Goldman-Hopkins-Cast, en donde vemos que está cada ion, el sodio, el potasio, el cloro. La C significa concentración, ese subíndice que tenemos aquí, la I, y el subíndice de la O significa intracelular y extracelular. Y la P ya nos habla de la permeabilidad del ion en ese determinado momento. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba. Habrán situaciones, por ejemplo, que si llega un impulso de una neurona a otra y ese impulso de la neurona, digamos, ejerce un cambio en el voltaje de la membrana, puede que ejerza digamos, una señal que permita que unos canales iónicos que antes estaban cerrados y que permitían el paso del sodio, como estaban cerrados, no había paso de sodio, es decir, la permeabilidad de sodio era baja. Pero como se abrieron esos canales, ahora la permeabilidad es mayor. Entonces, digamos que esta ecuación como que nos permite tener en cuenta esos cambios de permeabilidad para así hallar un potencial de membrana dependiendo de la situación específica en la que estemos. Entonces, es lo que le comentaba. Obviamente aquí no nos vamos a poner, digamos, como a hacer los ejercicios porque no era el objetivo del video. Pero sí es para que tengan en cuenta que la ecuación de Goldman-Hopkins-Katz nos permite ver eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la misma gráfica que les he mostrado a lo largo de todo el video, en donde en el eje de la Y tenemos el potencial de membrana, el voltaje, tenemos aquí cero, aquí EK es el potencial de equilibrio, o el potencial de Nernst del potasio, y este es el potencial de Nernst para el sodio. Y tenemos que, por ejemplo, en el potencial de membrana normal de la célula en reposo, la permeabilidad del potasio es mucho mayor que la permeabilidad del sodio. Lo que les decía, normalmente la célula es permeable al potasio de manera, pues, normal, de manera de reposo. Hay muchos canales de fuga de potasio, se les llama, que siempre están abiertos y permiten la salida de potasio desde dentro de la célula hacia afuera. Entonces, en una situación basal, la permeabilidad del potasio siempre es mayor que la permeabilidad del sodio. Pero cuando llega un impulso, vemos que esa permeabilidad del sodio puede aumentar y al aumentar, como les comentaba, si el sodio está más concentrado afuera que adentro y la membrana, digamos que se hace más permeable al sodio, obviamente el sodio va a entrar, por lo que este potencial se va a hacer más positivo adentro. Deja de ser más positivo, se vuelve menos negativo. Por eso, por ejemplo, aquí vemos que pasamos desde un potencial de equilibrio del potasio que es -90, pasamos hacia un cero. O sea, es como que va aumentando ese potencial de membrana, se va haciendo menos negativo y es lo que vemos ejemplificados en la imagen.
Entonces, al aumentar la permeabilidad, el sodio va a entrar a la célula, se va a hacer menos negativo, incluso llegando hasta positivo, el potencial de membrana en la célula. Y digamos que hasta que alcanza el potencial de equilibrio del sodio, aquí vemos que se hace, por ejemplo, en más 40, en más 50, más 30, dependiendo de las concentraciones que haya, tanto fuera como adentro. Y en un punto en donde la permeabilidad del sodio es mucho mayor que la permeabilidad del potasio, vemos que el potencial de membrana de la célula se hace positivo, cuando digamos que en el potencial de reposo era negativo. Pero ¿por qué se dio ese cambio? Por ese cambio en la permeabilidad, que es lo que nos permite analizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Cast. Entonces, cuando se cierran esos canales de sodio, vemos que otra vez se vuelve, digamos, como así decirlo, la situación de reposo. Y como la permeabilidad del potasio es mayor que la permeabilidad del sodio, vamos a volver de nuevo al potencial de equilibrio del potasio. Entonces, digamos que esto es muy importante analizarlo y tenerlo claro para, digamos, otros conceptos que analizaremos en otro video, como el potencial de acción. Entonces, ya finalizando, concluyendo, vamos a ver entonces, todos esos factores que permiten que se dé un potencial de reposo en condiciones fisiológicas, o potencial de membrana. Entonces, tenemos, por ejemplo, una célula muscular esquelética, en donde hay diferentes factores. Vemos una célula, ¿cierto? En donde yo les comentaba, hay unos canales de fuga, que se le llama también pues canales sin puerta del potasio, que como el potasio está mayormente concentrado acá adentro, obviamente van a tender a salir y se van a fugar, por así decirlo. Pero por otro lado, también tenemos transporte activo, como la bomba sodio potasio, que nos permite, digamos, llevar esos iones en contra de su gradiente de concentración. Por ejemplo, llevar el sodio hacia afuera, ya sabemos que el sodio está más concentrado afuera, entonces ir en contra de su gradiente de concentración se necesita energía. Y además tenemos, por ejemplo, canales de sodio, digamos, de fuga sin puerta, pero digamos que son en menos cantidad, en mucha menos cantidad que los canales de fuga de potasio. Entonces, teniendo en cuenta varios aspectos como la contribución del potencial de difusión del potasio, que es como si, por ejemplo, si los iones de potasio fueran el único factor que genera el potencial de reposo de una célula, este sería igual a -94 milivoltios, que es su potencial de NERD. Es decir, si tuviésemos una célula, imaginemos, en el cuerpo que solo es permeable al potasio, su potencial de membrana va a ser igual al potencial de equilibrio del potasio, va a ser -94. Pero sabemos que este potencial de membrana no es igual al potencial de equilibrio, sino que hay algo más. O sea, hay algo más que está influyendo en ese potencial de membrana. Entonces se sabe también que hay una difusión de sodio, como les comentaba, a través de canales de fuga, o canales más bien de entrada de sodio, que no tienen puertas, siempre están abiertos. Y esta, digamos, esta contribución del sodio al entrar, que es positivo, va a disminuir ese potencial de membrana que era tan negativo como -94 y lo va a pasar a -86 por esa entrada de cargas positivas. Pero además tenemos que está la bomba sodio de potasio. Y es que la bomba sodio de potasio, como ustedes sabrán, esa bomba sodio de potasio al funcionar saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces, como saca 3 cargas positivas y solo mete 2 positivas, se está dejando, por así decirlo, una diferencia de 1. O sea, se está sacando una carga positiva siempre, por lo que está quedando más negativo el interior. Entonces, este -86 va a pasar a más negativo y quedarse en -90 milivoltios. Entonces, ya este sería, digamos, el potencial de membrana de toda la célula. Por eso siempre nos ponen en las imágenes, en las gráficas, que no. Una gráfica en donde el voltaje y vemos que el potencial de membrana en reposo de una célula es -90 milivoltios. Y vemos que surge gracias a todo esto que les mencioné. Es una contribución de varios aspectos, tanto de potencial de equilibrio del potasio, que es como el más permeable, como transporte activo, representado principalmente como la bomba de sodio de potasio, y también algunos canales de difusión del sodio nos permiten llegar a ese último componente que es el potencial de membrana de una célula. Entonces, como les prometí al inicio del video, aquí está el por qué se da el potencial
potencial de membrana de una célula. Vimos muchos aspectos, vimos cómo el gradiente de concentración de los iones influía en esto, la participación de muchas moléculas, de muchas proteínas, nos llevaron a generar, por último, el potencial de membrana de una célula, que no es más que la diferencia de cargas entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que el potencial de membrana va a resultar de la diferencia de cargas en el espacio, entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Además, tenemos que la ecuación de Nernst nos va a servir para predecir el potencial de una membrana que es selectiva para un solo ion. Por otro lado, la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz nos va a servir ya para varios iones y teniendo en cuenta la permeabilidad en determinado momento de un ion y nos va, digamos que ahí sí, identificar el potencial de membrana, porque el potencial de Nernst solo nos decía el potencial de membrana, pero que es selectiva para un solo ion. Entonces, básicamente estamos hallando el potencial de difusión. La Goldman-Hodgkin-Katz sí nos permite hallar el potencial de membrana de una célula como tal. Y los cambios en las concentraciones de los iones en el espacio extracelular pueden provocar cambios en el potencial de membrana de una célula, como se les ejemplificaba con los cambios de concentración en el potasio. Entonces, espero que les haya quedado claro todos los aspectos, digamos, o las bases del potencial de membrana, de dónde surge ese potencial de membrana que siempre nos mencionan. Y cualquier duda que tengan, me las pueden hacer por el comentario. Cualquiera de mis compañeros también puede, digamos, como responder. Y siempre estamos abiertos a recibir correcciones, a recibir sugerencias. Cualquier consejo que nos puedan dar es totalmente bienvenido. Y recordar que esto lo hacemos con mucha dedicación, con mucho, digamos, amor por esa difusión de información de la ciencia, de poder, digamos, compartir ciertos aspectos claves del funcionamiento del ser humano, también otros aspectos como las patologías, cómo tratarlos y todo eso. Y este espacio es para aprender, así que espero que les sirva. Cualquier duda, estoy abierto a responder. Y muchas gracias por haber estado en este video.